Bueno, a ver, empezamos por una pregunta bien sencilla para romper el hielo. ¿Por qué sos docente? ¿Cómo se te ocurrió ser docente? ¿Cómo surgió? Si es una vocación, ¿cómo se dio? A ver, conocemos conocemos tu historia, obviamente, la que has compartido en muchas entrevistas, en muchas notas, pero bueno, queremos escucharte. Bueno, siempre me gustó leer, pero generalmente me ha apasionado todo lo que he hecho. Así sea cocinar, cuidar abuelitos, siempre ha sido, o sea, tengo muchas cosas que me han encantado. Pero alguna de las cosas que he hecho desde muy joven es enseñar la Biblia. Yo soy testigo de Jehová y salgo casa por casa. Y en un tiempo yo viví en Neuquén, en un pueblo donde había un alto nivel de analfabetismo. Así que mis primeros pasos como docente ad honorem, si es que está bien dicho, fueron allí, enseñando a leer a gente de la comunidad mapuche. Y obviamente eso me invitó a que yo también pudiera terminar porque yo no había terminado la secundaria, entonces comencé la secundaria en ese pueblito y la terminé cuando volví a Mendoza, ya de adulta. Bien. ¿Y con el mundo narrativo, el mundo de las... Bueno, ahí, ¿no? O sea, contando las historias de la Biblia. Y ahí te empezaste a involucrar con el mundo de las palabras, de la literatura, de las historias. Sí, busqué información sobre la alfabetización de adultos. Busqué y traté de aplicarlo y ahí comencé a aplicar metodologías ya más formales. Fue una investigación, digamos, mía, cruda, pero es como la mayoría de las investigaciones que llevo a cabo incluso hoy. Así que eso me abrió la puerta de alguna manera aprender de forma autodidacta cómo resolver cuestiones. Y sí, la lectura y el estudio siempre han sido parte de mi vida, sin ser de una forma rígida como quizás, o una forma estandarizada como es la escuela. Pero eso me hizo mucho más sencillo acercarme a las letras, y llegado a un cierto punto de mi vida en que todos mis otros trabajos fracasaron de cierta manera, decidí ahí ponerme las pilas y terminar de estudiar. Aprovecho, Karina, para preguntarte a partir de esta idea de la narración, de la alfabetización que vos nos estás comentando, ese trabajo tan, tan cotidiano, ¿no? Con adultos y con sectores vulnerables, ¿cómo surge el proyecto que hiciste vos en la escuela? ¿El de la Casa de Literaudios y el de la Espada y la Tinta? Surge por el interés de que se vaya incorporando un poco la tecnología al aula y que en realidad los chicos son nativos digitales, ellos ya tienen incorporada el aula, o sea, tratar de luchar en contra de eso sería completamente fuera del lugar de lo que yo pienso, porque no los vamos a quitar de eso que para ellos es lo natural. Entonces, el poder utilizar esas herramientas que ellos necesitan aprender a usar, pero de manera positiva, eh, es lo que me incitó a poder tratar de proponer, por ejemplo, ese proyecto. Con ese proyecto en particular, me fui a la Municipalidad de Las Heras, de acá de Mendoza, y se lo presenté a la Dirección de Educación para pedir el financiamiento de los pósters, que eso ya era imposible que corriera por mi bolsillo, por mi bolsillito de docente suplente. Entonces, les pareció interesante y ellos sí me financiaron. Obviamente tuve que justificar, tuve que presentar todo el proyecto. Y cada uno de los chicos lo muestra tal como a veces ellos mismos ven en TikTok. ¿Te imaginas esta historia? ¿Qué pasaría si te sucede tal cosa? Entonces, ¿querés saber lo que sucede? Y pusimos pósters grandes en la parte pública de acá de Las Heras, entonces en especial en la parte del tranvía, y veíamos incluso mientras los íbamos poniendo como las mismas personas que iban a tomar el tranvía escaneaban el QR
para escuchar estos audios que son muy, muy cortitos sobre narraciones argentinas. Así que para los chicos fue muy significativo, en especial porque con los estudiantes que hicimos este trabajo, son estudiantes que pertenecen a un barrio urbano marginal extremo. O sea, contarte que, por ejemplo, en oportunidades nos tocaba tener la clase en lo posible, ¿no? Porque los chicos son a veces difíciles de manejar, las cabecitas abajo, porque había operativo y se escuchaban los estruendos, las balas de goma y todo en el barrio. A veces tener que tratar de abrir las puertas del lado del patio porque el gas lacrimógeno no te dejaba respirar. Entonces, en ese contexto, esos chicos hicieron ese proyecto. Y mi interés era que ellos se sintieran orgullosos de otra cosa, de no ser los más malos de Mendoza, ¿sí? Porque vos observás ese barrio en particular y lo buscás en el diario y dicen del barrio tanto, pasó esto y aquello, y todos noticias feísimas. Y ellos construyen su identidad desde ese orgullo de sentirse los más poderosos o los más agresivos o a los que nadie les dice nada. Entonces, el poder reconocerse públicamente, y por eso lo saqué de la escuela en particular, como en algo que es positivo, en alguien que le va a decir, mira qué bien lo que hiciste, ¿sí? Y también sos de ese barrio. Eso es lo que, entonces dije yo, lo hacemos y lo hacemos en grande. Esa fue la idea. Me imagino, Karina, que la idea era usar esas tecnologías que están al alcance de los chicos y las chicas, ¿no? En principio los celulares. ¿Fue por ahí que pensaste el proyecto de integrarlos? Porque te lo pregunto especialmente porque estamos viviendo un contexto donde pareciera que se utilizan las tecnologías y a los celulares especialmente como el chivo expiatorio de todos los males de la sociedad, ¿no? Y vos dijiste, no, bueno, los incorporo a mi propuesta, a mis prácticas de enseñanza. Así es como te decía en un inicio, o sea, oponernos a eso que para ellos es natural no tiene sentido. Sí tiene sentido regularlo. No es que todo el tiempo puedan estar con el teléfono en el aula porque competimos nosotros y vamos perdiendo como docentes. Vamos perdiendo si tenemos que competir con la atención. Pero sería ilógico tratar de enseñarlos, por ejemplo, en mi clase de lengua, quitarles eso que ellos van a necesitar saber usar bien. De hecho, tengo varios talleres actualmente que aplican la enseñanza, por ejemplo, de la lengua con el celular o la gamificación con el celular, pero obviamente con pautas que deben ser habladas desde el inicio, apoyadas desde la dirección de escuelas, apoyadas por los padres también, que estén de acuerdo en que hay un tiempo para que sea usado ese teléfono y hay un tiempo en el que no se debe usar ese teléfono. Y una manera en que se debe hacer de forma correcta. Yo abrazo las nuevas tecnologías porque si nosotros queremos hacer realmente de los chicos un ciudadano integral, o sea, que pueda adaptarse a la sociedad, a la nueva sociedad incluso que está en evolución, no podemos quitar esa herramienta que ellos van a tener que utilizar para postularse para trabajos, para llenar formularios de por ejemplo, impuestos, para utilizar algún tipo de reclamo bancario. No podemos quitarlos de eso. Te hago una pregunta volviendo a esto que nos contabas, que fueron a pegar los pósters en el tranvía y que la misma gente empezaba a escanear los códigos. ¿Qué repercusión tuvo ese proyecto u otros que hayas hecho no solo en la escuela o en las familias, sino también en el territorio? Pensando esto que nos decías, ¿no? Que son territorios muy vulnerables, que
que han sido estigmatizados. ¿Qué pasó en el territorio, en el barrio, a partir de esto, de estos chicos que de golpe mostraron algo que hasta entonces quizás no habíamos podido ver, ¿no? Por un lado, sorpresas de ellos, sorpresas de que que salieran de la escuela, ¿sí? De que sus escritos o sus cosas tuvieran personas que lo escucharan y que le prestaran atención. Y por otro lado, fue muy lindo en la comunidad escolar, porque además yo, como se nota que ya soy grande, tengo una página de Facebook que ahora estoy intentando migrar algunas cosas a Instagram, donde yo pongo la secuencia didáctica, el proyecto, la fundamentación y el PDF descargable. Y eso fue replicado en muchas escuelas y a veces chicos conocidos por otros ámbitos me han contado de que han jugado y han utilizado esas secuencias en sus escuelas, por ejemplo, en el día de la lectura o el día del libro. Y para mí es súper emocionante porque son a veces docentes o estudiantes que no conozco y que tampoco me tienen por qué dar explicaciones. De hecho, lo comparto con muchísimo cariño. Entonces, y que incluso en otras provincias han utilizado no solo ese material, sino todo el material que yo ahí comparto. Así que es una emoción para ellos y lo más lindo es poder encontrar a veces a los chicos después de algunos años, quizás cuando van avanzando en su trayecto, que para ellos ha sido inolvidable, como lo ha sido para mí también. El impacto en lo que es la comunidad, el impacto en el territorio, además de cómo recibieron esto los estudiantes, sino, bueno, además de la réplica a esto, porque vos estás compartiendo tus ideas, compartiendo tus propuestas. ¿Qué te pasó con eso? De ver cómo se difundían y se expandían a través incluso de las redes sociales, de las descargas por Facebook de tu propuesta, de tu planificación. Te da muchísima energía, te da muchas ganas, porque realmente es desgastante este tipo de proyectos que son grandes, tienen muchos desafíos. No quiero opacar la alegría, pero tienen muchos desafíos incluso dentro del sistema escolar. He tenido proyectos que me han sido muy costosos de llevar a cabo por dificultades dentro del mismo sistema escolar, en el que a veces no se comprende el proyecto en sí o no se lo apoya muchas veces, ¿sí? Es difícil a veces encontrar un equipo de directivo que realmente escuche este tipo de propuestas que salen un poco de lo común, digamos, y que puedan apoyar a un docente como yo, que por ahí traigo ideas un poco bastante salidas, digamos, muy fuera de lo normal o de lo común. También te pasa, y he aprendido incluso dentro de mis talleres para docentes, lo voy poniendo como tips que pongo personales míos, sobre cómo preparar el proyecto, preparar y abonar el trabajo previo para que el proyecto te salga bien y salgas fortalecido y no desgastado. Como por ejemplo, poder lograr acuerdos con los padres sobre, por ejemplo, el uso de voz, el uso de imagen, el uso de tecnología, los acuerdos sobre permitirles salir de la escuela, sobre la socialización de sus trabajos, acuerdos en la escuela, si necesitamos financiamiento, si necesitamos apoyo para ciertas firmas respecto a todo lo que el proyecto conlleva, porque uno puede decir, es muy lindo, es muy hermoso. Por ejemplo, yo hice el primer a la Casa de Literaudios, lo hice en video, sí, y no pude socializarlo porque dos papis no estuvieron de acuerdo con que
saliera el niño contando un pedacito de 40 segundos de un cuento. Entonces vas aprendiendo a veces, prueba, error, cómo poder llevar a cabo estas cosas y que no te quiten la alegría. Evidentemente, cuando termina el proyecto, euforia, estás súper feliz con ese proyecto y con todos los demás, por ejemplo, competencias sobre gamificación digital que hemos participado acá en Mendoza, la producción escrita de libros, ¿sí? Que he podido llegar a que los libros sean publicados bajo una editorial. Todo eso lleva muchísimo tiempo, esfuerzo, investigación. Entonces, sí, de hecho, trato de compartir todos esos detalles para que nos animemos a hacer también un poquito más como docentes. Ahí, Karina, nos contabas que habías hecho primero unos videos, después los pósters, los QRs, ahora nos comentaste esto de la edición de libros en formato papel. ¿Nos contás un poco qué medios, qué lenguajes trabajás, qué plataformas utilizás, cómo se combinan? Porque a veces está la idea de que las nuevas tecnologías tienen que ser lo último de lo último y dejar todo lo otro atrás, ¿no? Como lo tradicional, como que compite, pero por lo que vemos vos, haces que convivan, ¿no? ¿Nos contás un poco qué plataformas utilizás, qué lenguajes, de qué manera? Sí, así es. Para mí, ningún posicionamiento pedagógico es personal. Me van a poder criticar. Ningún posicionamiento se debe dejar de lado. Creo que todo es en su medida justa y todo es bienvenido. O sea, yo uso el soporte papel, me parece muy importante que aprendan también a utilizar y a disfrutar de ese medio, y también uso el soporte electrónico. En el caso de los chicos, por ejemplo, cuando están en su etapa de producción escrita, que estamos en todo lo que es la planificación, ellos van escribiendo en papel durante la clase, porque yo me quiero asegurar que sean producciones suyas, sean propias, que no digamos, sean de formas automáticas, como se puede hacer ahora. Entonces yo me voy llevando sus primeras producciones y las van arreglando durante la clase. Pero una vez que eso termina, pasamos al soporte digital, y ahí ellos empiezan a utilizar el celular, el dictado por voz, cuando no se tiene computadora, quizás en algunas escuelas hay una o dos y no alcanza para toda la población. Entonces usan el dictado por voz, las correcciones ortográficas. Después les voy enseñando acerca de un poquito de cómo seguir ciertas normas para que a mí no me sea demasiado complejo la edición final. Una vez que lo tenemos en soporte digital, cada uno de ellos, en el último libro, por ejemplo, le pedí que creara con inteligencia artificial una imagen que representara sus propios cuentos. Y bueno, ahí pude hablar sobre lo que es el prompt, sobre cómo hacer un prompt que sirva, y ellos me tenían que enviar no solo la imagen, sino todas las imágenes anteriores que se habían generado y cómo ellos habían mejorado el prompt para que fueran incluidas. Y como etapa final hacemos un intercambio de cuentos entre ellos, ya en el formato digital, para que puedan identificar sus errores, sus falencias, qué es lo que los compañeros pueden no llegar a entender de su historia, o si hay algún tipo de... que muchas veces les pasa cuando es en partes, ¿no? Que dicen era de noche y al otro día en la mañana, o sea, ya les cambió el horario. Era una chica súper tímida, pero era súper confiada después. Entonces, todos ese tipo de arreglos se van ellos coevaluando. Así que, o sea, tener preparado todo el proceso ya, aunque sea
de forma mental en algún momento y después pasarlo a secuencia didáctica, ayuda muchísimo para saber que no solo estás trabajando un producto final, sino todos aquellos saberes que vos necesitas que ellos adquieran durante ese proceso. Y ahí es donde vos encontrás la riqueza de haber hecho un proyecto. Seguramente, Karina, en esa riqueza está, digamos, como me imagino, ¿no? Y es lo que te quiero preguntar, como eje vertebral de todo el proyecto, esta idea de poder narrarse, ¿no? De poder narrarnos, tener la propia voz. ¿Cuál es tu... A ver, nos gustaría preguntarte cuál es la importancia que vos le das a esa posibilidad de narrarse, ¿no? Que una comunidad se pueda narrar a sí misma y no que venga otro y la narre, ¿no? Y con otra historia, ¿no? Creo que ahí está el verdadero poder, ¿no? Que vos estás promoviendo desde el aula, el poder narrar desde la propia voz, desde la propia experiencia, ¿no? En clave situada. Contanos un poquito eso. Creo que estamos en una sociedad de consumo tan veloz de información y de intercambios. Los chicos cada vez, los mensajes son así, los audios son así, los TikToks son así, las historias de Instagram son así. O sea, todo está mostrando la velocidad de la comunicación. Eso hace que haya una carencia al momento de tener ellos que expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Incluso al expresar aquellas cosas que necesitan poder expresar de una forma más asertiva. Entonces, la escritura, todo ese proceso, lectura, escritura, oralidad, todo ese proceso es fundamental para la construcción de ellos, para su persona. Por eso es lo que yo les contaba de la importancia que yo le doy en que lo hagan conmigo, que lo hagan en clase, que me muestren el error, que a mí no me interesa que ellos vayan a sus casas y me traigan un cuento o un poema, sino que haber visto ese proceso y que su producto final sea algo de lo que se sientan orgullosos y algo de lo que ellos puedan decir, esto es mío, me pertenece, me identifica. Y esto me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, yo tengo algunas experiencias con quintos años, y los quintos, con un quinto pude publicar un libro de poemas en sus primeras versiones, pero yo lo esperaba. Sus primeras versiones, las estrellas, el sol, el amor, todo lo que pueden encontrar en cualquier cancioncita hoy en día. Y en sus últimas versiones, cuando ya pudimos profundizar un poco sobre lo que se esperaba de ellos, sin miedo, o sea, eso fue muy importante también, un espacio seguro donde poder decirles, ¿sabes qué? Mira, buen intento, no te veo en estas palabras, me parece que no sos vos, me parece que no estás hablando de realmente lo que sentís. ¿Qué te parece? Si esta frase me gustó, esta frase, ¿de dónde la sacaste? ¿La pensaste? Esa comodidad de sentirse ellos libres dio lugar a unas palabras muy suyas, quizás incluso a veces crudas, ¿sí? Que expresaron sobre ideas sobre el suicidio, sobre la soledad, sobre no sentirse parte de su familia, obviamente sobre la pasión, el amor, sobre la violencia hacia las mujeres, sobre las expectativas. Entonces eso da lugar a que puedan encontrarse a ellos mismos como individuos dentro del tiempo que ellos tienen, incluso como adolescentes. Bueno, ahí justamente nos estás comentando un poco, ¿no? Cómo lográs que ellos hagan sus propias producciones, y antes nos mencionabas esto de que escriban en clase para evitar que otros o que otras máquinas escriban por ellos. ¿Vos sentís que estos adolescentes que tenemos, estos niños y adolescentes, están perdiendo la creatividad
¿Qué pensás de eso, de estas generaciones en relación a la creatividad? ¿Y cómo pensás que se puede ayudar a que la expongan? No, no están perdiendo la creatividad, no la están sabiendo dirigir, pero no están perdiendo la creatividad. De hecho, creo que es el momento en el que más pueden dar rienda suelta a su imaginación porque tienen herramientas para hacerlo. De hecho, les pido yo muchas veces que utilicen la inteligencia artificial para crear diferentes, por ejemplo, diálogos entre personajes históricos o entre personajes de un cuento que acabamos de leer, que lo compartan, que lo charlen en clase, que se rían, que le agreguen sus propias jergas de gastadas que muchas veces utilizan entre ellos, que lo transformen en un lenguaje actual, ¿no? Por ejemplo, el Martín Fierro, en vez de decirle voy a acuchillarte, le dicen voy a parar de manos, dicen ellos. Entonces tienen formas de usar su imaginación con estas tecnologías y yo creo que a ellos les llama mucho la atención. Recién me preguntabas acerca de soportes. Bueno, yo también he podido crear narraciones con una plataforma que donde los he publicado se llama Itch, pero los he creado en Twine. Twine te permite que vos vayas pasando como en una narración interactiva, o vas eligiendo hacia qué lado querés ir en tu narración, y en algunas de esas narraciones, y las uso mucho en el aula, a los chicos les encanta, que es escribir un poema colaborativo. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, hablo sobre la amistad y después les hago una pregunta y ellos pueden escribir la respuesta dentro del poema. Y cuando va terminando esa narración, lo pueden leer con las partes que ellos han escrito, ¿sí? Sobre la amistad, sobre qué cosas a ellos les va a hacer sentir felices, y les emociona un montón, les emociona igual que haberlo leído en un libro o haberlo visto en otros soportes, ¿no? Pero yo veo que a veces se quedan pensando a ver qué puedo llenar en esos espacios, y ese tipo de literatura, que es la literatura que creo que cada vez más va a ir traspasando las paredes del aula, es una literatura que también les promueve su creatividad y hace que ellos puedan expresarla. Si tuvieras que enviarles algún mensaje o decirles algo a tus estudiantes para que sigan haciendo lo que experimentaron con vos en tus cursos, por ejemplo, y que les siga interpelando esas propuestas, esas innovaciones que vos les trajiste para que las sigan aplicando, ¿qué se te ocurre decirles si los tuvieras enfrente tuyo, todos los estudiantes que pasaron por tus aulas? Yo creo que siempre, no es que no me pongo de ejemplo a seguir, pero sí les cuento de mi experiencia, ¿sí? Que ellos pueden, a través de el aprendizaje que decidan ellos hacer en el ámbito que quieran, pueden decidir sobre sus propias vidas, que ese es el poder que te da el saber, y que ahora ellos en su juventud están en todo su apogeo para poder utilizar ese poder y ese poder de decisión. Particularmente yo no pude hacer la escuela en tiempo y forma en su momento por problemas económicos y todo lo que conlleva a una generación como la mía, que la pasábamos bastante complicado. Y yo les cuento, sí, he sido muchos años vendedora ambulante, he trabajado en muchísimas otras cosas que no me generaban un buen ingreso,
Y sin embargo, siempre se puede, mediante el conocimiento, llegar a lo que uno desea hacer, que no hay necesidad de conformarse, en especial en una sociedad en la que tenemos tantas oportunidades de aprender, incluso de forma gratuita. Y no solo eso, tenemos ahora aún más acceso al conocimiento. Lo que se necesita ahora, la regulación, la autorregulación, el aprendizaje del método, el aprendizaje de la disciplina y el acompañamiento. Porque todo se puede aprender, todo está al alcance de la mano, ¿sí? Entonces el no conformarse, eso es lo que siempre te digo, lo que vos quieras hacer, vos querés ser programador, podés ser, vos querés ser el mejor mecánico, querés ser el verdulero, bueno, pero porque siempre está el chiste, los chicos dicen, yo voy a ser el mejor cartonero. Bueno, una empresa de recolección y tratamiento de papel, ¿por qué no? Pero sé el mejor, ponerle todas las pilas, aprender cómo se hace, estudiar sobre la parte económica, ¿sí? Sé lo mejor que pueda hacer. Eso es lo que yo trato de contarles. Sí se puede. A pesar de las circunstancias, yo trabajo, casi todas las escuelas en que trabajo son escuelas que son de mi entorno, son muy cerca de donde yo vivo, y realmente son entornos muy difíciles, muy difíciles. O sea, vos encontrás en el aula chicos que vienen calefaccionándose y cocinándose todavía en fuego. Entonces, todas estas cosas los sacan de esa normalidad que ellos creen que es lo único que van a ver. Y eso es lo que trato de transmitir. Y Karina, te pregunto, porque seguramente, tal como nos decías, que hay docentes que toman de tus redes las secuencias y las aplican, debe haber muchos docentes que van a escuchar esta charla, que van a decir, uy, me dan ganas de hacer algo parecido, pero no se animan. ¿Qué les dirías vos a estos docentes que tienen ganas de hacer un proyecto, pero que no se animan a arrancar? ¿Cómo se empieza? ¿Qué les dirías? Se empieza por el principio, diría mi papá. Siempre me hacía el chiste. Bien, el inicio es que tengas las ganas. Si estás preguntándote cómo lo hago, es porque estás listo. Es porque tenés esa chispita dentro tuyo que dice, yo quiero salir de esto, digamos, que es lo regular, y quiero poner un proyecto en práctica. Y lo segundo, hay muchísimas ayudas y gente, yo estoy dispuesta, me pueden escribir por Facebook, se llama la página Lengua en Red, sobre cómo hacer, cómo se presenta. Yo tengo incluso modelitos de proyectos donde está todo, la fundamentación, desde las diferentes áreas, desde el DCP. Hay muchísima información sobre cómo hacerlo sin miedo a pedir ayuda. Yo también he recibido mucha ayuda. Yo también sigo preguntando hasta el día de hoy sobre nuevos proyectos que quiero llevar a cabo, a ver cómo podría hacerlo de la mejor manera, cómo podría llegar a implementarlo y que tenga éxito y que sirva. Así que si el docente que está escuchando dice, se lo plantea, es porque tiene con qué, tiene las ganas, tiene eso que se necesita para llevarlo adelante, y que no dude en pedir ayuda o buscar información. Bueno, Karina, no sé si Gaby tenés alguna pregunta más. Yo creo que ya estamos, con todo lo que nos contaste. Gracias por la confianza y por el humor y por la sonrisa y por responder a todas nuestras preguntas. Que te hicimos una atrás de la otra, no te dejamos descansar. ¿Querés, Gaby, no sé si tenés alguna otra pregunta, Gaby? Por mi parte ya está. No, simplemente si vos, Karina, querés agregar algo que te quedó dando vueltas y que te gustaría compartir.
Sí, me gustaría compartir en mi último proyecto, si es posible. Estoy, como yo les contaba, yo vengo de un entorno económico muy difícil y recuerdo que me fue todo un desafío entrar a estudiar a nivel superior. Y recuerdo también la frustración que se siente a veces al inicio, ¿m? En especial cuando pertenecemos a estas escuelas en las que eh, quizás el nivel de exigencia no es el mismo que en otras instituciones, quizás más de trayectoria diferente. Entonces he preparado un proyectito para poder colaborar con estudiantes que tengan bajos recursos, en realidad es abierto a todos, desde el área de lengua para poder hacer como puentecito hasta el nivel superior, que abarcaría las cosas esenciales desde mi área, porque soy yo nada más lo que la daría, que sería la escritura académica, la comprensión de textos, la oralidad, las normas APA, pero también agregar sobre, por ejemplo, la ética en el uso de la inteligencia artificial, el uso de plataformas virtuales. Me acabo de comunicar justamente esta mañana con una universidad y me dijeron que me podían dar una mano, porque todo este proyecto es gratuito también. Mostrarles cómo son las aulas virtuales, cómo se entregan los trabajos, para que sea para los chicos mucho más llevadero y que puedan permanecer, no solo entrar en el nivel superior, sino permanecer y quizá entre los que logran el éxito hasta el final. Así que bueno, este proyecto queda abierto para quien quiera sumarse. La idea es hacer como en este año algo inicial, más chiquito, y quizás el año que viene, si quien quiera replicarlo, obviamente, como les acabo de contar, es todo gratis. O sea que sería tiempo para la persona que guste, quizás algún docente que le sobre, que le sobre tiempo. Pero quien quiera sumarse de alguna manera, sería muy bienvenida. Así que bueno, eso nada más, chicos. Bueno, Karina, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo.